allá que unas 4 paredes, Señor. Tu presencia traspasa, Señor, porque dice la Biblia que donde están congregados, Señor, 1 o 2, en medio de ellos tú estás, Señor. Y estamos congregados virtualmente a través de Facebook, a través de Zoom, Señor. Estamos congregados, Señor, bajo tu nombre, bajo tu cobertura, Señor. Y queremos pedirte que tu palabra, Señor, pueda traer entendimiento y vida a nuestra vida, Señor. Aun cuando las circunstancias son difíciles, aun cuando quizás no nos sentimos bien del todo, Señor. Padre amado, que tu presencia, Señor, se manifieste en nuestra vida con poder y autoridad, Señor, y nos hable, Señor, Dios mío, conforme a la necesidad que tenemos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, ¿cierto? La tradición hebrea, ¿cierto? Le dio el nombre al libro de los Salmos, ¿cierto? Dice Tehilim, ¿cierto? Que significa cantos de alabanza. En cambio, en la más antigua de las traducciones griegas, ¿cierto? Le puso el título de Pesalmoi y Psalterium, que son expresiones que derivan en nuestros términos, que significa salmos y salterio. ¿Ya? En 1 Samuel, capítulo 19, ¿cierto? En adelante, eh, dice, se relata la huida de David para que Saúl no lo matara. ¿Sabe por qué Saúl quería matar a David? ¿Cierto? En 1 Samuel, capítulo 18. Verso 7, 7 al 9. 1 Samuel, ¿cierto? Capítulo 18, del 7 al 9. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no les falta más que el reino. Entonces en el corazón de Saúl había entrado, ¿cierto? La envidia. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo, ¿cierto? Que David tenía mayor poder, ¿cierto? En lo que era el campo de batalla, ¿cierto? Él, ¿cierto? Decían que él había herido a miles, pero Saúl había herido a 10,000. Entonces entró, ¿cierto? La envidia en su corazón, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Él empezó a perseguir a David. ¿Para qué? Para hacerle cariño, para decirle, oye, ven amigo, ven para acá, quiero tener una conversación contigo. No, su fin era destruirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con David? Él tuvo que huir a través de las ciudades, ¿ya? Literalmente tuvo que fugarse. Fue después de ir donde el sacerdote Ahimelech a buscar ayuda, que fue alimento y espada, ¿cierto? Hasta literalmente tuvo que fugarse. Fue después de ir donde el sacerdote tuvo que saber que por su causa Saúl había mandado a matar, ¿cierto? Los acusó al sacerdote Ahimelech de traición, ya de alta traición. Entonces, ¿cierto? La situación que estaba viviendo el rey David era una situación de angustia, era una situación de congoja, ¿ya? Entonces, por eso él escribió este salmo y le puso por título La protección divina. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde viene nuestra paz en los momentos difíciles? Si no es de Dios, de su presencia, de su protección divina. David nos enseña, ¿cierto?, que en medio del dolor o la aflicción es necesario alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Es necesario. Es necesario, sabe que yo reflexionaba, yo esta semana he estado bien complicada de salud y claro, cuando uno está complicado, cuando uno está cansado, cuando uno está agotado emocionalmente, físicamente, muchas veces olvidamos alabar el nombre de Dios. Y sabe que como cristianos deberíamos tener una rutina, ¿cierto? De alabar el nombre de Dios, de exaltar su nombre, de poder levantar nuestras manos hacia su presencia y poder encontrar en él el descanso. Porque Dios se mueve a través de la alabanza, Dios se mueve a través de la adoración, que nuestros corazones,
cuando están en congoja, cuando estamos más débiles. ¿Qué expresamos cuando estamos más débiles delante de Dios? Si no es nuestra fragilidad. Nos mostramos tal como somos delante de Dios cuando estamos acongojados, cuando no tenemos a quién acudir y recordamos y reconocemos que Dios ha estado ahí y Dios está ahí en todo momento. Entonces, David se sentía así, se sentía quizás acongojado, perseguido, tuvo que huir de su casa, tuvo que salir corriendo. ¿Por qué? Porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, para matarlo. Entonces, ¿qué es lo que quizás a ti y a mí nos quiere matar? Quizás no es una persona físicamente hablando, pero quizás ha sido un problema, ha sido alguna dificultad, ha sido alguna enfermedad que te quiere matar. ¿Y sabe cuál es el fin del enemigo? No es que nosotros digamos, oh, Dios está conmigo en todas, sino que nuestra fe decaiga. Ese es el objetivo del Satanás, ¿cierto? Que en medio del problema económico, que en medio del problema laboral, que en medio de la angustia de la enfermedad, ¿cierto? Nuestra fe decaiga. Pero ¿sabe qué? David, ¿cierto? Nos enseña a través de este salmo, ¿cierto? Que podemos alabar el nombre de Dios. Y ¿sabe qué? Primero empieza, ¿cierto? Como que la alabanza comienza con la voluntad. La voluntad. Nosotros tenemos la voluntad y la capacidad de decidir qué es lo que queremos hacer y cómo queremos llevar nuestra vida. Entonces dice el Salmo 1, el Salmo 34, versículo 1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. Dice, bendeciré a Jehová. No, él no se dice, David, si tú tienes ganas, si tú te sientes contento, si tú te sientes en paz contigo o con tu medio alrededor, alaba a Dios. No dice eso, sino que él se da como una orden, ¿cierto? Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos podido hacerlo? Bendecir a Jehová en todo tiempo, bendecir a Dios en todo tiempo, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la abundancia, de la paz. Es fácil alabar a Dios cuando, ¿cómo se llama? No hay problemas. Es fácil alabar a Dios cuando, ¿cómo se llama? No hay dificultades, que todo fluye de una manera tranquila. Pero Ahora cuán sí, difícil se nos hace alabar a Dios cuando tenemos el corazón apretado, cuando tenemos el corazón acongojado. Cuán difícil se nos hace alabar a Dios cuando estamos enfermos, cuando estamos en la cama tirados y quizás estamos con dolor. Cuán difícil se nos hace alabar a Dios. Pero David tuvo una actitud que reflejó determinación de regocijarse en Dios a pesar de su situación. Y hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo, debemos regocijarnos en Dios a pesar de nuestras situaciones. Y para eso tenemos que tener determinación. Determinación. Yo este día he hecho tantas cosas, pero hoy quizás oré, leí la Biblia, y tuve mi trabajo, mis actividades, pero no he tenido tiempo para quizás escuchar una alabanza cristiana o para realmente cantar desde mi corazón al Señor. Entonces nosotros tenemos como cristianos tener la determinación de buscar al Señor, ¿cierto? Y alabar su nombre. Hay un acto voluntario de cantar sinceramente a Dios porque es necesario. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos damos cuenta de que es bueno alabar a Dios, de que es provechoso para nuestra alma alabar a Dios, vamos a darnos cuenta de que a través de la alabanza se manifiesta la presencia de Dios. A través de la alabanza se manifiesta la presencia de Dios.
No sé cuántos de ustedes les ha tocado estar quizás pasando por momentos difíciles, o quizás no momentos difíciles, y usted está en su casa, y usted está en su hogar, y usted empieza a entonar una alabanza para alabar a Dios. ¿Y qué empieza a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se empieza a mover a través de su vida. Y empieza, ¿cierto?, a manifestarse, y empieza, ¿cierto?, usted a sentir la alabanza de una manera diferente. Entonces empieza cantando, eh, por ejemplo, una alabanza que quiero ver si la podemos cantar al final, la de Dani Berríos, o Alaba, ¿cierto? Y al principio la estamos cantando, pero después viene el Espíritu Santo y empieza a tocar nuestro corazón y empieza a tocar nuestra mente y nos hace recordar, ¿cierto?, aquellos momentos difíciles que hemos estado viviendo, pero que cuando nosotros decidimos voluntariamente elevar un cántico de adoración a Dios, el mover espiritual se hace diferente, se hace diferente. Y nosotros, ¿cierto? Podemos después quizás terminar en ese tiempo alabando el nombre de Dios, bendiciendo el nombre de Dios. Porque Dios se manifiesta a través de la alabanza, pero necesita que nosotros entreguemos nuestra voluntad, ¿cierto? Para hacerlo, porque es difícil cuando estamos pasando por momentos de prueba, de dificultad, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos enfermos y no nos mejoramos. ¿Y sabe qué? Es difícil, pero sabe que eh, en el Salmo 146 dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Jehová reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. ¿Cierto? Pero este salmo empieza con una orden que uno se da mismo, a uno mismo. Dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alaba a Jehová. ¿Ya? Y este acto de determinación, de fe en el Dios, ¿cierto? Va a cambiar, ¿cierto? La percepción que nosotros tenemos quizás hasta del problema, de la dificultad. Yo le he contado como testimonios muchas veces, cuando yo estaba recién casada con mi esposo, tuve una situación que era, yo la encontraba injusta y con un tema de, permiso, de de unos partes que le habían sacado. Y, y tuvimos que buscar un abogado y todo el show para que viera el asunto. Y sabe que yo estaba en ese tiempo en la iglesia cuadrangular de Antofagasta, todavía no nos veníamos a Arica. Y yo estaba muy preocupada, estaba muy acongojada. Yo lloraba mucho porque no sabía qué iba a pasar con mi esposo, porque en ese tiempo nos explicaban que la ley tenía un vacío legal, que era lo mismo que tener, no sé, mucha cantidad de partes, que atropellar a una persona, matar a una persona, era lo mismo, la sentencia iba a ser la misma. Y, y yo estaba muy acongojada en el culto, estaba muy yo llegué al culto y claro, me puse a cantar, a alabar al Señor, pero me puse a llorar porque tenía mucha pena. Y, y ¿cómo se llama? Y en un momento siento que el Espíritu Santo habla a mi mente y me dice, Ingrid, alábame. Y yo, Señor, si yo estoy cantando, no, alábame, entrégame toda tu preocupación y alábame de corazón. Entonces, como que yo al principio no entendía, pero si yo estoy cantando, estoy levantando mis manos, decía yo, que no estoy haciendo. Y sabe lo que yo no estaba haciendo, yo no le había entregado
el problema al Señor completamente. Yo me había quedado con la pena, con la tristeza, con la quizás la desconfianza de saber qué iba a pasar en el futuro, pero no estaba realmente, ¿cómo se llama? Entregando mi carga completa al Señor. Y yo siento que el Señor me dice, Ingrid, alábame. Y yo, ¿cómo se llama? Eh, no, no lo entendía, pero dije, ya Señor, no lo estoy entendiendo muy bien, pero voy a obedecer. Y empecé a cantar una alabanza. Y sabe que cuando yo empecé a cantar una alabanza, el Espíritu de Dios fue obrando en mi vida. Y yo cuando alababa el nombre del Señor, yo claro que lloraba, pero sabe que Dios después transformó ese llanto en paz, en tranquilidad. Y cuando yo terminé de alabar al Señor, pude reconocer que Él era digno, pude reconocer que Él era justo, pude reconocer que Él era capaz de moverse en esferas que yo no me podía mover. Él podía hacer cosas que yo no podía hacer. Y cuando yo alabé el nombre del Señor desde mi corazón y pude sacar todo lo que había en mi corazón y pude exaltar su nombre, sabe que Dios se movió de una manera sobrenatural en mi vida en ese momento. Y después yo pude salir de ese servicio, pude salir tranquila, pude salir en paz, confiando en que Dios tenía el control de todas las cosas y que fuera lo que pasara, nosotros íbamos a estar bien porque lo teníamos a Él. Y ¿cómo se llama? Y después, bueno, nos dieron el asunto de la sentencia y Dios movió su mano y no tuvimos ningún problema. Pero a lo que yo voy es que, claro, yo tenía mi corazón apretado con mis problemas y con mis dificultades y no estaba dejando que mi alabanza a Dios fuera sincera. Mi alabanza a Dios fuera la que fluyera de una manera adecuada ante el trono de Dios. Entonces, ¿qué quería Dios? Que yo me despojara de mí, ¿cierto? Y pudiera entregarle la adoración que Él se merece. Una adoración con gratitud, una adoración con confianza, una adoración con fe en Él. Entonces, todos nosotros tenemos que alabar al Señor con un corazón sincero. Y sabe que cuando nosotros lo hacemos con un corazón sincero, cosas maravillosas empiezan a pasar a nuestro alrededor. El ambiente espiritual cambia en nuestra vida y nosotros podemos confiar en que Dios está por encima de la enfermedad, que Dios está por encima del problema, de la dificultad. Y podemos reconocer su grandeza. Entonces, primero la alabanza comienza con la voluntad. Así que, hermanos, tengamos voluntad. A pesar de que el momento sea difícil, a pesar de que el momento sea quizás caótico, quizás hemos estado en cama y no sabemos qué hacer, pero a pesar de eso, ¿sabe qué? Dámonos, ¿cierto? La voluntad de decir, Ingrid, este día tienes que alabar al Señor, tienes que alabar a tu Señor y empezar a recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros recordamos y nos enfocamos en lo bueno que Dios ha sido, en lo fiel que Dios ha sido, en lo justo que Dios ha sido, en que Dios no nos paga conforme a cómo nosotros actuamos, nosotros podemos ver la grandeza, el amor y la misericordia de Dios para con nuestra vida. Segundo, la alabanza refleja una decisión de obediencia. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó. Hermanos, es necesario que busquemos a Dios. A veces yo me cuestiono y yo digo, Señor, ¿te estaré buscando de la manera adecuada? ¿Te estaré buscando de la manera correcta? Y muchas veces digo, no, yo creo que Dios necesita más. Yo creo que Dios quiere más de mí. Y a veces por el afán de las cosas, del trajín del día a día, no busco a Dios como debiera de buscarle. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Tenemos que buscar a Jehová. Buscar a Jehová, dejar un tiempo, apartar un tiempo para buscarle a Él.
Y en ese tiempo no tiene que ser como nosotros queramos, sino que tiene que ser un tiempo, ¿cierto?, donde podamos dedicarle exclusividad a Dios. Es cierto que nosotros como cristianos estamos siempre en constante movimiento y en ese constante movimiento podemos estar orando, podemos estar predicándole a otros del Señor, pero también es necesario que busquemos al Señor de una manera diferente, de una manera especial, ¿cierto? Que apartemos un tiempo para estar a solas con Él. Y no importa la cantidad, sino que la calidad de ese tiempo, ¿ya? ¿Para qué? Para que busquemos al Señor. ¿Y qué dice el Salmo? Que cuando nosotros busquemos al Señor, Él nos va a oír. Busqué a Jehová y Él me oyó, ¿ya? No es sino buscando el rostro de Dios que conseguiremos su favor, ¿ya? En la presencia de Dios se diluyen nuestros problemas. En la presencia de Dios se diluyen nuestros temores. Cuando alabamos a Dios, ¿cierto? Él mira nuestra necesidad, nuestra aflicción y bendice con su presencia nuestras vidas. Cuando alabamos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios y decidimos, ¿cierto?, apartar ese tiempo, Él va a ver mi corazón, la necesidad que hay en mi corazón. ¿Y cómo nos va a bendecir? Con su presencia, con su Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, es imperioso, es necesario que busquemos a Dios, que seamos obedientes a su palabra, ¿cierto? Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿cierto? Más primeramente buscad el reino de Dios, buscad primero a Dios, pero tiene que nacer de nosotros. No puedo esperar, ¿cierto? Eh, que mágicamente, ¿cierto?, pasen cosas espirituales a mi alrededor si yo no estoy poniendo de mí para buscar de Dios, si yo no estoy poniendo mi voluntad, mi tiempo, mis ganas para buscar de Dios. Entonces es necesario que les busquemos. ¿Para qué? Para que Él nos escuche. ¿Ya? La alabanza 3 nos libera. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó, dice, y me libró de todos mis temores. De todos mis temores, incluso ese temor que muchas veces hemos tenido a la muerte, porque sabemos que la muerte, y podemos entender, es un paso de transición hacia la presencia de Dios. Entonces, dice, y me libró de todos mis temores. ¿Ya? En el verso 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el versículo 19 dice, pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, Jehová liberta nuestras vidas, ¿cierto? Dice, me libró de todos mis temores, me libró de todas mis angustias, ¿cierto? Y de todas mis aflicciones me libró Dios en estos versículos. Entonces es necesario, ¿cierto?, que nosotros creamos que a través de la alabanza, de la obediencia a Dios, de buscar a Dios, ¿cierto?, empiezan a moverse el ámbito espiritual de una manera diferente que va a beneficiar nuestra vida, que va a beneficiar nuestro ser. Entonces yo me pregunto, quizás cuántos de nosotros no hemos estado buscando en este tiempo a Dios de la manera adecuada. Hemos creído que lo que estamos haciendo para buscar de Dios es suficiente. Y realmente no ha sido así. No ha sido así porque seguimos con angustia, seguimos con quizás con miedo, con nuestros temores, con nuestras aflicciones. Y no podemos entregarnos completamente a Dios porque no lo estamos haciendo de la manera adecuada, con voluntad, con determinación, con poder apartar un tiempo para Dios, porque Él se lo merece. ¿Para qué? Para que Dios nos dé su paz,
¿Cierto? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Eso quiere Dios, que no se turbe nuestro corazón, que no tenga miedo, de tener la certeza de que lo que pase, Él va a estar con nosotros. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hermanos, es necesario, ¿cierto?, que confiemos en Dios. Que confiemos en Dios, que entreguemos nuestra voluntad, que entreguemos nuestro ánimo, quizás nuestras no ganas de buscarlo. ¿Para qué? Para que Él se empiece a manifestar a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y a través quizás de la alabanza, ¿cierto? Empiece a fluir de una manera diferente en nosotros. Y como conclusión podemos definir, ¿cierto?, que alabar el nombre de Dios es bueno en todo sentido. ¿Qué pasa cuando nosotros alabamos a Dios? Su presencia desciende sobre nuestras vidas. Su presencia desciende sobre nuestras vidas. Tenlo por seguro, tenlo por confirmado, ¿cierto? Que si tú estás en un momento de aflicción o en un momento de paz, tú empiezas a alabar el nombre de Dios y empiezas a dejar tu voluntad y empiezas a dejar tu yo para empezar a darle a Dios la honra, la gloria y el honor que Él se merece. Empiezas a bendecir su nombre. El ámbito espiritual se va a empezar a mover y Dios va a empezar a fluir en ti y te va a empezar a decir, hija mía, hijo mío, esto es lo que yo quiero de ti. Esto es lo que yo quiero que tú cambies. Esto es lo que yo quiero que tú confíes más en mí. Y el Espíritu Santo se va a empezar a mover y nosotros vamos a poder, ¿cierto?, sentir que Dios nos está liberando. ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia cuando nos podíamos congregar? Llorando quizás, enfermos, y ocupábamos el tiempo de alabanza y de adoración antes de escuchar la palabra para dejar nuestra vida delante de Él. Y levantábamos nuestras manos con gozo y quizás con tristeza a lo mejor y con congoja, pero estábamos ahí alabando el nombre del Señor. ¿Y esta pandemia qué ha hecho? ¿Nos ha impedido hacerlo? Y es así, quizás hemos estado encerrados en cuatro paredes y nos hemos olvidado de la grandeza y del poder de Dios, de que Dios se manifiesta a través de la alabanza, que Dios se manifiesta cuando alguien le busca sinceramente, cuando alguien se despoja de su yo y le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy así, yo estoy de esta manera, yo necesito que tu presencia me entregue paz, se lleve mis temores y yo pueda estar confiando plenamente en ti. La presencia de Dios para cada persona que le busca va a descender. ¿Y sabe qué? A veces hemos llegado llorando ante su presencia, pero ¿sabe qué? Él transforma ese llanto, Él transforma esa dificultad en paz y muchas veces no lo entendemos, pero Dios la transforma en gozo para nuestra vida y podemos salir, ¿cierto?, de buscar a Dios, quizás con el corazón gozoso, lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de ánimo, que Él está con nosotros, ¿cierto? Y a través de la alabanza, ¿cierto?, dejamos que Él tome el control sobre nuestras vidas, nos despojamos de nuestro yo para que Él reine en nuestro corazón. Hermanos, es necesario que Dios reine en nuestro corazón. Es verdad que hay cosas que no nos gustaría vivir, que no nos gustaría vivir como cristianos, que no nos gusta vivir como cristianos. Pero ¿sabe qué? Tenemos la promesa de que no la estamos viviendo solos, que Dios está con nosotros.
Dice el Salmo 98, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Dice, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonido de bocinas delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos y los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. ¿Sabe qué? Cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, cambia nuestra percepción de las cosas que estamos viviendo, cambia nuestra percepción. Y tenemos más fe, y tenemos más ánimo, y tenemos más esperanza. Dice el Salmo 96, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Amén, en el Salmo 96, ¿cierto? Y se nos insta a cantar un cántico nuevo, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, hacía canciones, escribía canciones, y decía, hoy a lo mejor un día puedo cantar esta canción en público. Y es que le escribía canciones a Dios. Y quizás de nuestros labios, ¿de cuándo nos sale un cántico nuevo? Y para eso no necesitamos tener una excelente voz o tocar de una manera prodigiosa algún instrumento, sino que tenemos, ¿cierto?, que alabar al Señor. En esta tarde yo ya te invito a que tú puedas examinar tu vida y yo pueda examinar mi vida y pueda decir, ok, Ingrid, ¿desde cuándo no estoy alabando a Dios de la manera que Él se merece? Con mi voluntad, con decisión, ¿cierto? Sabiendo que a través de la alabanza Dios se mueve. Dios se mueve a través de la alabanza, Dios se mueve a través de la adoración, de la oración, a través de leer su palabra, Dios se mueve. Pero ¿de cuándo yo no me despojo de mí? ¿Cierto? Y empiezo a enfocarme en Él. Si te enfocas en Dios, que vas a ver que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios que no nos abandona, que no nos deja, que Dios es un Dios que siempre ha estado, que trae libertad a nuestra vida, que trae consuelo, que trae ánimo, que trae esperanza. Así que, hermano, yo te quiero invitar a que tú puedas estar orando y puedas decirle al Señor todo lo que estás sintiendo. Y quizás ha sido duro, quizás has vivido tiempos duros, pero ¿qué sabes qué? Eh, Jehová, ¿cierto?, oye a los que buscan de Él. Y nuestro deber como hijos de Dios es bendecir su nombre. Amén. Te invito a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque, Dios mío, en estos tiempos, Señor, difíciles, Señor, que estamos viviendo como personas, como tus hijos, como iglesia, como país, Señor. Dios mío, muchas veces quizás se nos ha olvidado alabar y bendecir tu nombre como tú te lo mereces, Señor.
¿Cuántas veces, Señor, nos hemos encerrado en nuestro propio problema? Nos hemos encerrado, Señor, en nuestras cuatro paredes, Señor, y no hemos querido que nadie entre a ese lugar, Señor. Que nadie entre, Señor, ahí donde está nuestro dolor, donde está nuestra angustia, donde está, Señor, nuestra aflicción. Pero, Señor, se nos olvida de que tú eres capaz de traspasar, Señor, todo nuestro ser hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dios mío, que si tenemos un corazón dispuesto, un corazón determinado a buscar de ti, un corazón, Señor, Dios mío, que no deja, Señor, que las circunstancias, Señor, le hagan ver solo lo malo, sino que un corazón, Señor, que está agradecido contigo por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Dios mío, las cosas van a tomar otro ribete en nuestra vida. Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero pedir, Señor, por cada corazón, Señor, que está escuchando esta tarde esta palabra, Señor. Dios mío, por aquellos corazones que están en aflicción, por aquellos corazones que tienen miedo, Señor, por aquellos corazones que están turbados en estos momentos y que no entienden, Señor, lo que está pasando, Señor. Por aquellos corazones, Señor, que se sienten solos, Señor. Dios mío, por aquellos corazones que se sienten abandonados, Padre amado. Señor, yo te quiero pedir, Señor, que tú te manifiestes a su vida. Señor, Dios mío, de una manera especial, Señor, cuando ellos decidan buscar de ti, Señor. De una manera real, de una manera diferente, Señor. Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate, Señor, a través de la oración, manifiéstate a través de tu palabra y manifiéstate a través de la alabanza, Señor. ¿Cuánto tiempo quizás hemos dejado para darte el lugar a ti que tú te mereces a través de la alabanza y la adoración? Escuchamos tantas cosas, escuchamos noticias, escuchamos los programas de la tele, Señor, escuchamos quizás música secular, pero Señor, no dejamos tiempo para buscar de ti, Señor. Dios mío, escuchando música que alabe tu nombre, que exalte, Señor, que nos recuerde cuántas veces, Señor, tú nos has librado de la muerte, cuántas veces, Señor, tú has hecho maravillas en medio de nosotros, Señor. Y Dios mío, y es necesario que te alabemos, y es necesario, Señor, que busquemos de ti a través de la alabanza, Señor. Porque Dios, tú te mueves en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y yo sé que tu Espíritu Santo fluye, Señor, sobre aquellos que te buscan, Señor, sobre aquellos, Señor, Dios mío, que invocan tu nombre, Señor, con determinación, con voluntad y en obediencia a ti, Señor. La Biblia nos insta a alabarte, Señor. La Biblia nos insta a ser obedientes a ti y a declarar con nuestros labios que tú eres bendito, que tú eres santo, que tú eres justo, que tú eres amoroso. Señor, Dios mío, que tú eres un Dios fiel, perdonador, Señor. Dios mío, ayúdanos a poder entender, Señor, que nuestra vida cristiana va mucho más allá de una simple oración, Señor, o de un simple leer un versículo diario. La vida cristiana consiste en estar conectados con el dador de la vida. Y el dador de la vida eres tú, Jesús. Eres tú, Señor, el dador de la vida, Señor. Ayúdanos y manifiéstate, Señor, a través de la alabanza y de la adoración que te damos a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que pueda ser cada día, Señor, en nuestra vida. Amén. Amén. Y quiero pedirle al hermano Lalito con la hermana Anchi si podemos estar cantando esta alabanza que dice, oh alaba, oh alaba. Dios no rechaza oración está en el don. Nunca vi un justo sin respuesta o quitar el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
Cuando levantas tus manos, es hora de creer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando.